Es que tiene que haber un dato de empleo muy negativo, un dato de inflación sorprendentemente al alza, que lo de Oriente Medio salte por los aires del todo. Tiene que haber algún evento de este tipo, yo creo, para que el inversor ahora mismo se quite el cuchillo entre los dientes. Si empezamos a ver un índice que empieza a subir de forma muy vertical y donde parece que cada día sube, apenas tiene retroceso y ya empieza a ser muy riscón todo, ahí es donde sueles tener ese, lo que se denomina el blow off top, ¿no? Donde peta el techo y ahí tienes cambio de tendencia. Hay que ir jugando con lo que va descontando el mercado y esas ineficiencias son las que realmente nos generan oportunidades, ¿no? Se dice que el mercado es esquizofrénico en el corto plazo y es que eso es lo que de verdad genera oportunidades. Básicamente, la Fed, en un informe que han firmado dos analistas, comenta por qué el país no entra en recesión y qué es lo que hace que el consumo aguante. Las clases más bajas, es decir, las más pobres, son las que han reducido su consumo drásticamente. Es decir, ahí el consumo ha caído y está en niveles por debajo de prepandemia. Mientras que son las clases ricas y las clases medias las que han mantenido el consumo. Todo lo que hace Powell, tome la decisión que tome, va en contra de las familias más pobres. Por eso yo también comentaba que en caso de una recesión, que no sea evidentemente una recesión muy dura, yo creo que las pequeñas compañías van a ser las más rápidas en recuperarse, los particulares también. ¿Por qué? Pues porque ya han descontado mucho y rápidamente van a poder beneficiarse de esos tipos bajos. Dice, el tipo de interés de los fondos federales está muy lejos de donde probablemente se establezca, pero luego dice, es probable que el tipo neutro sea más alto de lo que era. Se confirma un poco esto que era un secreto a voces, la verdad. Pero no tienen ni idea, Diego, no tienen ni idea. Bueno, y por aquí con todos nosotros, Diego Puertas, Javier del Valle, un placer tener vuestra presencia una vez más aquí en el canal y para hablar de este contexto, ¿no? Parece que el ciclón alcista no para el mercado, si los 6.000 puntos del SP500, si la economía es imparable también, el consumo, cómo está todo, en fin. Diego Puertas, Javier del Valle, bienvenidos y gracias como siempre. Gracias a ti, un placer. Pues vamos al lío, ya que además que como tenemos tanta confianza podemos hablar de manera distendida por aquí, siempre con la seriedad, ¿no? Del rigor de los datos, pero distendida. Contexto. Si os parece, primero hablamos de situación de mercados, que estamos viendo que la tendencia estructural de fondos sigue imparable. Ya la mayoría de bancos de inversión dicen los 6.000 puntos es irremediable en el SP500. El rally de fin de año se está incluso anticipando del anticipo. Da igual las elecciones de Estados Unidos, nada frena esto. Para vosotros, nada lo frena o hay piedras en el camino. Si quieres, Diego. Diego, porfa. Sí, vale. Sí que es cierto que si vemos la tendencia del mercado, nadie puede decir que no sea alcista. Yo lo que digo es sobre todo alcista, pero sí que es cierto que en estos momentos, yo llevo ya unos 15 días, sobre todo desde inicios de octubre, finales de septiembre, que es alcista, pero no punto de compra. Al menos es así como lo estoy viendo, sobre todo aprovecharse de un extraordinario año, 46 máximos históricos en el año 2024. Estamos teniendo el mejor año del siglo, que es sí, bastante positivo. A corto plazo, sorpresas, bueno, todo el mundo coincide que después de elecciones puede haber un rally de fin de año, de hecho se está alineando pues un poco también todo, vuelven las recompras corporativas, que este año ha sido un punto fundamental y la ventana que se abre ahora, esta temporada de resultados y hasta mediados de diciembre es la ventana de recompras más grande del año, tanto eso es un gran impulso. Tenemos también pues esa oleada de optimismo post-electoral, ¿no? Porque se acaba un poco la inestabilidad de mercado, pero bueno, sí que es cierto que yo todavía veo una ventana de 20 días hasta elecciones, donde tenemos ahora esta semana vencimientos, mañana el VIX, el viernes de OPEX, vencimiento de acciones. Tenemos datos macro importantes. La semana pasada tuvimos peticiones semanales de subsidio que saltaron de forma inesperada. Seguro que luego lo comentamos también. Sí que es cierto que hay muchos temas ahí, huelgas de Boeing, despidos de Boeing, huracanes y todo eso, pero oye, cuidadito con eso y ventas minoristas, la situación del consumidor. Al final hemos tenido un inicio de octubre donde los datos económicos han sido bastante elevados. Sí que es cierto que veíamos al mercado, sobre todo la primera semana, con un poco más de movimiento y quizás un poco predispuesto a corregir, pero los datos económicos fueron sorprendentemente sólidos. Los datos de nóminas no agrícolas fueron extraordinarios. Tanto por ahí yo creo que va a estar un poco la clave. Más allá de que el mercado pueda tener liberación de movimientos, ¿no? Que se dice un poco los operadores de opciones y demás hablando un poco de todo esto, hace falta un catalizador para que haya caídas, para que haya continuación de subidas. Y yo creo que estos 20 días, los datos que conozcamos van a ser importantísimos. Antes de que siga Javi con su visión, que no se me olvide que si veis esto desde YouTube, que sé que muchos me seguís desde YouTube, si os gusta el contenido, la única manera de apoyarlo es dejando vuestro like, que comentéis qué os parece lo que vamos comentando a lo largo de la conversación, comentadlo, dejadlo ahí abajo en comentarios y suscribíos al canal, que muchos me seguís, pero no estáis suscritos al canal, así que suscribíos al canal, le dais a la campanita y así tenéis el recordatorio de cuando subo vídeos y así pues, hay más vínculo entre
entre la comunidad. Dicho esto, Javi, tu visión de este big picture, de cómo tenemos el contexto ahora de mercados. A ver, en cuanto al precio del índice, obviamente es muy difícil, ¿no? Valorar cuándo va a caer. Tú puedes ir midiendo riesgos y asignar ciertas probabilidades, pero nunca vas a saber exactamente cuál va a ser el punto. Y hay dos cosas en las que me fijo. Lo primero, las tendencias de largo plazo, tendencias seculares, antes de cambiar, suelen tener una extensión muy profunda. Es decir, si empezamos a ver un índice que empieza a subir de forma muy vertical y donde parece que cada día sube, apenas tiene retroceso y ya empieza a ser muy riscón todo, ahí es donde sueles tener ese, lo que se denomina el blow off top, ¿no? Donde peta el techo y ahí tienes cambio de tendencia, ¿no? Entonces es algo muy normal ver que en cambios de tendencia importantes tienes una fuerte extensión previa hacia la tendencia previa. Es decir, si fuese a acabar la tendencia en algún momento, posiblemente antes tuviésemos una verticalidad del precio muy pronunciada que fuese muy fuerte, ¿no? Entonces, eso es una primera alerta de cuándo podría cambiar la tendencia. Lo segundo, yo creo que está cambiando mucho la macro. Es decir, este año está siendo todo un debate entre si hay desaceleración global o si hay reaceleración global. Y creo que el mercado está poniendo el foco en este debate. No es tanto la reflación, no creo que el mercado perciba un riesgo todavía de un entorno de inflación donde volvamos a tener doble dígito de inflación, sino que percibe que el suelo de inflación, en función de si hay desaceleración o no, pues va a ser más alto o más bajo, ¿no? Obviamente, si no tienes una recesión, pues el suelo de inflación a lo mejor no está en el 2 por los altos déficits que hay ahora mismo en todos los gobiernos, sino que está en el 3. Entonces, ya es el mercado el que va ajustando en base a eso. Si nos fijamos desde prácticamente todo verano, todos los datos desaceleraban y el mercado iba posicionándose hacia más defensivo, más duración, se está desacelerando la economía, las probabilidades de recesión incrementaban y a partir de septiembre, sobre todo desde finales de verano hasta septiembre, hemos empezado a ver cierto rebote cíclico. Es decir, la economía empezaba a mantenerse más resiliente, empezaba a juntarse con una serie de movimientos como el estímulo chino, que luego podemos comentar si va a servir o no, o si hace falta mucho más, pero empezaba todo ese rebote cíclico, el petróleo parecía que empezaba a encontrar suelo, todo ese rebote cíclico del mercado donde empezaba a asignar menos probabilidad de recesión y luego ya con dato de empleo que decía Diego que se mantenía más resiliente, ¿no? Ahí ha habido un giro por completo, lo que ha hecho subir los intereses a largo plazo y reducir las probabilidades de recesión, ¿no? Entonces, para mí, el riesgo está en eso, es decir, en medir muy bien cómo el mercado va rotando de una perspectiva a otra y siempre jugar la parte en la que el mercado no está proyectando posibilidades. Es decir, si de repente ahora Goldman reduce todas las probabilidades de recesión otra vez al 0% o al 5% y nadie las ve, pues ahí a lo mejor es cuando tienes que empezar a comprar un poco de duración, ¿no? Por eso yo aquí en el canal te dije que yo la renta fija a largo plazo no la veía interesante en verano porque ya todo el mundo estaba esperando una recesión y creo que ya el dinero estaba hecho. Y entonces desde entonces hemos visto los intereses a 10 años rebotar por encima del 4% otra vez, ¿no? Entonces para mí simplemente esa dinámica en juego y creo que las bolsas ahora mismo lo que están reflejando es el impulso fiscal que está habiendo, el déficit fiscal. Es que al final es todo, yo creo que la teoría monetaria tiene que quedar un poco de lado este año porque para mí la Fed ni pincha ni corta, lo he dicho varias veces en tu canal, creo que aquí toda la importancia relevante la tiene el déficit y va a depender mucho de quién gobierne. Ahora bien, estoy de acuerdo con algo que ha dicho Diego, todo el mundo estaba esperando un octubre malo, yo incluido, yo te dije, yo espero una lateralización hasta elecciones, porque yo también, pensaba que era lo lógico, ¿no? Pero claro, si todo el mundo lo piensa, no ocurre. Entonces, octubre al final, todavía queda octubre, todavía queda octubre que podría sorprender, pero septiembre, por ejemplo, que era un mes estacionalmente muy malo, pues ha resultado ser bueno. Ahora mismo, todo el mundo, lo que dice Diego, está esperando un buen rally para final de año. Entonces, tengamos esa perspectiva en cuenta de que lo que está ocurriendo este año es que está pasando el efecto contrario de todo lo que el mainstream está diciendo. Está ocurriendo lo contrario. Todo el mundo decía bonos porque la Fed recorta, los bonos caen. Ahora la gente se quita los bonos, a lo mejor los bonos empiezan a subir. ¿Sabes? Está siendo todo lo contrario a lo que el mercado está percibiendo como narrativa. Incluso en septiembre, que la narrativa era de que la segunda quincena de septiembre era negativa para la bolsa. Yo mismo publiqué un vídeo diciendo a partir del 15-16, y creo que Diego también publicó un vídeo parecido, o más o menos íbamos en la misma sintonía. La estacionalidad es desfavorable en septiembre, en octubre suele ser más o menos un poco renqueante y el segundo tramo de octubre es cuando se acelera y a lo mejor lo que vemos es a la inversa. Pero hay otra reflexión, ¿no? Mientras fluya esa liquidez, es que hay dos escenarios, ¿no? Es el tesoro está, mira, tenía esta estadística aquí que no sé si se ve, estos son emisiones de deuda de Estados Unidos. Es ascendente, no es que se pare, sino que es completamente ascendente las emisiones de deudas de Treasury Bills, Notes, Bonds, Tips, bueno, en fin, todos los mecanismos de deuda pública que utiliza el gobierno estadounidense para meter en circulación. Y mientras esa emisión siga soportando de manera directa o indirecta a los mercados, pues a lo mejor sí que esto no tiene freno. El tema es, fíjate, que igual tenemos el efecto inverso y estoy de acuerdo contigo de que se celebren elecciones, de que esa liquidez o esas emisiones en algún momento paren de algún modo, es decir, no van a parar, pero que se frenen el volumen de emisión tan sangrante que hay, aunque hay mucho gasto comprometido, pero que de alguna manera esa liquidez se frene en seco por alguna razón que ahora mismo desconocemos y eso sí que frene algo la bolsa. Pero si no hay catalizadores adversos, es que tiene que haber un dato de empleo muy negativo, un dato de
inflación sorprendentemente al alza, que lo de Oriente Medio salte por los aires del todo. Tiene que haber algún evento de este tipo, yo creo, para que el inversor ahora mismo se quite el cuchillo entre los dientes. O me da esa sensación. No sé qué pensáis, Diego, ahora que ibas a hablar tú también. Si quieres, pues entramos en esta harina. Sí, me mola esto. Yo creo que el mercado está siempre descontando una situación u otra. Y cuando está descontando mucho otra es cuando de verdad hay oportunidades en la contraria. Por ejemplo, cuando la Reserva Federal llevó a cabo la bajada de tipos el 18 de septiembre, el rendimiento del bono a 20 años, a 10 años, estaba en el 3,6%. Si es que ya no tenía nada más que descontar prácticamente, estaba descontando recesión. Entonces, a nada que los datos económicos tampoco han sido nada brillantes, han sido ligeramente superior a esperado. Hemos visto la reacción de los rendimientos, también quizás impulsados un poco por ese Trump trade, ¿no? Y por el aumento de probabilidades de victoria de Donald Trump. Ahora que se está descontando en masa eso, a poco que los datos de inflación vuelvan a ser débiles, a poco que veamos alguna sorpresita en el empleo, podríamos ver de nuevo cómo va corrigiendo, ¿no? El mercado siempre está descontando una cosa o la otra y entonces hay que adaptarse un poquito a todo esto. Al final hemos tenido muchísimos rangos de movimiento, muchísimo movimiento durante los últimos meses, sobre todo desde mediados de julio tuvimos una corrección bastante severa, aquel fatídico 5 de agosto que aparecimos por aquí en el canal junto con Gustavo también. Luego hemos tenido la primera semana de septiembre, porque yo sobre todo me pasé todo el mes, bueno, a finales de julio diciendo que me daba miedo que los datos económicos de agosto fueran realmente débiles, y a final de agosto diciendo que era una trampa alcista y que para mitad de septiembre, sobre todo ya de cara a elecciones, iba a haber corrección. Se adelantó mucho, tuvimos ahí, la primera semana de septiembre fue la peor del año y limpió mucho. Hubo ahí grandes liquidaciones, de hecho los CTA ni siquiera lograron, los fondos sistemáticos ni siquiera lograron posicionarse del todo, porque estábamos viendo liquidaciones muy rápidas y recuperaciones prácticamente sin que dé tiempo a ni siquiera pensar en sumarse. Entonces eso cambió un poco la dinámica. Y luego ya de cara a elecciones, la verdad es que había bastantes coberturas, o hay bastantes coberturas, todo el mundo estaba pendiente de que el mercado podía caer, el mercado siguió subiendo y ahora lo que está haciendo es un poco cerrar esas coberturas, ¿no? Que es un poco la gasolina que está incentivando al alza. Yo creo que lo que estoy viendo es que al final, cuando todo el mundo espera algo, pues no tiene por qué ocurrir eso. En este momento justo ya estamos viendo ciertas divergencias un poco contrarias, ¿no? El indicador de efectivo de Bank of America ha caído por debajo del 4% el día de hoy. El indicador de la CNN estaba en extrema avaricia. Estamos viendo ciertas cosillas que no son indicadores directos de que el mercado tiene que corregir ya, pero sí de que hay cierta sobrecompra. Yo creo que, como digo, alcista, pero cuidadito, no es punto de compra. Hay más riesgos que beneficios. Pero sobre todo va a tener que venir ligado a datos económicos, a unos datos de inflación, o sea, a unos datos de empleo, sobre todo ventas minoristas, que realmente vuelvan a poner sobre la mesa esa preocupación por la economía. Creo que no hay tanta preocupación por datos de inflación elevados. Acabamos de conocer el día de hoy unos datos de inflación de Canadá bastante débiles, Sí. En Europa la situación de inflación es bastante débil. China no recupera terreno. Los datos que vimos el domingo no han sido para nada positivos, más allá de que entren ya en juego los anuncios de estímulos que se han llevado a cabo. Por tanto, no veo tanto riesgo por ahí, y más si el petróleo ahora... claro, me preguntaban el día de hoy, ¿existe riesgo de alza de la inflación por el alza de los precios del gas y del petróleo en octubre? Digo, pues si el petróleo ha subido un 2% y el gas ha caído un 13%, Hemos tenido alzas, pero ahora mismo están de nuevo contenidos. Por tanto, por ahí yo creo que estará la clave. No, ha habido un reajuste, pero ahí Diego ha hecho muy bien en precisar. Yo creo que ha habido un reajuste de las expectativas de inflación. Es decir, se estaba poniendo que la inflación iba a caer a unos niveles muy drásticos porque se estaba asimilando que la economía iba a desacelerar. Ahora, al percibir que la economía no desacelera tan rápido o no está desacelerando todavía, pues la inflación simplemente ha hecho el ajuste, donde las expectativas de inflación han vuelto a repuntar ligeramente, lo que ha hecho ajustar todos los intereses. Como decía Diego, en el 3,8%, yo opino lo mismo. El interés del 10 años en el 3,8% ya tiene descontado todos los ajustes, todos los recortes de la Reserva Federal. 200 puntos básicos de recortes que anunció la Fed hasta final de 2025. Eso nunca ha pasado sin una recesión. Entonces, va a ser curioso que ocurra esta vez. Entonces, podíamos percibir que iba a ser seguramente un proceso más lento, ¿no? Ahora bien, si hubiese una recesión, pues obviamente el 10 años sí que
se iría por debajo del 3,8. Por eso la renta fija a largo plazo se tiene que ver solo ahora mismo como cuando esté en el 3,8 o 3,9 se ve únicamente como una póliza de seguro. Realmente, lo tienes por si hay recesión, pero si no hay recesión no te tiene por qué pagar excesivamente, ¿no? No te tiene por qué dar casi rendimiento. Por otro lado, también que toca la temporada de earnings, que esta va a ser bastante importante. Sí que es verdad que al margen de o sea, ha subido mucho las bolsas, pero también un punto positivo ha sido que los beneficios están creciendo. Es decir, los beneficios empresariales del S&P 500 están creciendo fuertemente y ahora toca unos resultados empresariales donde vamos a ver también esos guidance. Hoy, por ejemplo, ASML ha dado, lo comentábamos antes de empezar, ha dado un guidance bastante malo que ha hecho un poco flojear a los chips, pero vamos a ver el guidance que dan sobre todo las grandes empresas, ¿no? Que son las que al final siguen empujando el índice este año con más fuerza. Las small caps parece que están aguantando mejor y a punto favorable de small caps diría que fijaros que el ajuste que ha habido de los intereses a largo plazo normalmente debería haber fastidiado bastante a las small caps ese rebote de los intereses hasta el 4%. Y han aguantado mejor el tipo. Es decir, yo creo que simplemente están esperando a que poco a poco los tipos de interés vayan cediendo y que poco a poco se confirme que la economía puede resistir un poco más. Pero al final yo creo que todo está dependiendo de si finalmente el rebote cíclico que estamos viendo desde septiembre es real o no. Y mucho depende de China, creo yo, para el crecimiento global y de hasta dónde van con esos estímulos, ¿no? Como ha dicho Diego, el CPI de este fin de semana ha sido bastante débil. Hay que ver si hacen más, porque por ahora todo es, sí, vamos a anunciar nuevos estímulos, vamos a anunciar nuevo déficit, vamos a emitir más bonos, pero no están aclarando cuánta cantidad, ni están atacando el foco del problema a nivel estímulo fiscal. Es más, Goldman Sachs decía, la mesa de trading, hace poco sacaba un informe, decía como China no implemente un QE pronto, de aquí a 12 o 14 meses se mete en un agujero profundo. Eso decía Goldman Sachs, ¿eh? No quiero decir que vaya a surgir, pero la estimación que realizaban desde la mesa de trading y los analistas que trabajan para el Banco de Inversión estadounidense, lo que comentaban es, como siga por esta dinámica, va a ser un parche mal puesto y luego pues no va a haber manera de que eviten la crisis deflacionaria que están teniendo, ¿no? Y al final una deflación monetaria, pues Japón sabe lo que es esto perfectamente y parece que van destinados a ese punto. Hay una reflexión que quiero hacer en relación con una cosa que decía Diego del tema de la data dependencia para el mercado, y estoy de acuerdo, y el descuento de expectativas. Claro, yo creo que el mercado ahora mismo efectivamente no está descontando un repunte a la inflación importante. Ahora bien, os lanzo la pregunta, si el próximo jueves sale un dato de ventas minoristas de un 1%, que se espera un 0,3% mensual, por ejemplo, un calentamiento del 1%, estamos en campaña navideña, todavía ni siquiera es Black Friday y se calienta el consumo. Que luego vamos a ir a ese informe que sacaba Javier del Valle de la Reserva Federal y explican por qué el consumo de Estados Unidos está aguantando. Y vamos a hablar de todo esto y a sacar conclusiones. Pero claro, si tenemos un dato ultra potente, ahí ya sí que el mercado empezaría a poner en precio cuidado, que más consumo, los precios pueden ir empujando. Hemos tenido un último dato de inflación que ha sido un poquito peor, pero la alimentación ya vimos que subió un poco, el shelter sigue a la baja, pero si se calienta la compra de viviendas con la bajada de tipos de interés, ¿qué dato de vivienda dentro del IPC tendremos dentro de 8 meses? Y empezará eso a ponerse en precio. No sé a vosotros qué os parece. Es verdad que esa data de dependencia ahora mismo, o los datos últimos, no están apuntando en esta dirección que estoy diciendo, pero que los riesgos de cola ahí están, ¿no? Sí, como dices, al final siempre hay riesgo de eso, de que la inflación vuelva a acelerarse, pero para que la inflación vuelva a acelerarse yo creo que tiene la clave de verdad va a estar por el lado de los bienes. Al final, si analizamos el dato de inflación, lo que estamos observando es que la inflación de los servicios sigue bastante elevada, en ningún momento ha logrado los objetivos, está en un 3-4%, y es la inflación de los bienes la que está cayendo en deflación. ¿Qué pasa? Que poco a poco pues, se está volviendo un poco en el crecimiento interanual a rendimientos o a crecimiento, ¿no? En vez de crecimiento, crecimiento. Al final, por ahí es por donde puede estar el peligro, por el lado de petróleo, energía y demás. Si nos vamos un poco a lo que ocurrió en el año 2021, la inflación estaba en el 3, 4, 5% como mucho y fue el petróleo y fue el shock del año 2022 lo que lo llevó al 9%. Por tanto, yo no vería como posible una reaceleración de la inflación de los servicios cuando
en ningún momento ha logrado los objetivos. Es decir, lo que podría hacer es frenar esa tendencia que está llevando, que está siendo bastante positiva, pero la inflación de los servicios no ha logrado el objetivo y, por tanto, en ningún momento se puede hablar de que la inflación ya es algo del pasado. Lo que pasa es que llevamos unos 12 meses, me atrevería a decir ya, con unos datos, unas tasas claramente estabilizadas y con una muy buena tendencia en los servicios. Evidentemente, que veamos de nuevo reaceleraciones, pues podría girar un poco la tendencia, pero yo veo la tendencia del aumento intermensual del IPC subyacente, y siempre y cuando o el promedio era entre un 0,25 y un 0,3. Entre un 0,2 y un 0,25 intermensual. Los últimos datos son del 0,3. Mientras que no haya un cambio de tendencia por esos aumentos intermensuales de varios meses, yo no vería realmente un riesgo de verdad. Pero un dato salga a dispar. Perdón, Diego, un apunte con esto. Es que mañana justamente, y además lo voy a publicar de un informe que no me acuerdo de qué casa de análisis lo he leído, pero hacían un estudio que si durante los próximos... no sé si hasta junio del año que viene, si es 0,2% mensual la subyacente, llegaríamos a un repunte en la anualizada al 3,5 o algo así, al 3,6. Me parece que he leído. Sí, pero al final es que lo que hay que lograr, o sea, no vamos, si queremos volver a los precios de antes del año 2020, tenemos que entrar en deflación, recesión y que salte todo esto por los aires. O sea, yo creo que el objetivo es lograr un crecimiento intermensual sostenido de media como lo que había anteriormente. Evidentemente, datos inferiores pueden aumentar los riesgos de desaceleración, pero van a hacer que se logren los objetivos antes. Aquí es un poco lo que deseen. Evidentemente, los objetivos se pueden lograr muy fácil, que dejen que disminuyan el déficit. Verás cómo se logran los objetivos y lo logramos rápidamente. Entonces, yo creo que por ahí va a estar la clave. También entra en juego, no sé si habéis visto vídeos de Jeff Snyder en las últimas semanas, que comentaba un poco el septiembre Fed, y es que históricamente en el mes de septiembre sí que veíamos un poco de reaceleración por el lado de los rendimientos. Y quizás también se debe un poco a tema estacional, a tema de aumentos de algunos precios por el verano, o incluso en los datos de nóminas no agrícolas, septiembre sobre todo se suele traer consigo un aumento del empleo público. Que suele ocurrir todos los septiembre. Lo que ha ocurrido este mes de septiembre es que ese ajuste estacional no se ha llevado a cabo en medida o en relación a lo que ocurría otros meses de septiembre. Por tanto, yo sinceramente los datos de septiembre no me preocupan. Ahora, evidentemente, si el jueves conocemos un dato de ventas minoristas de un 1% que supere ampliamente todo y nos haga cambiar los esquemas, pues hoy habría que valorar. Pero para mí un dato no significa cambio de tendencia. Tendríamos que tener unos cuantos. Javi, que hemos estado aquí en un mini debate paralelo. Muy bien, porque hacéis pensar, que es lo importante. Yo me replanteo muchas hipótesis que tengo y cosas que me van ocurriendo, me las replanteo al escucharos. Estoy de acuerdo que o sea, yo como veo la inflación es que creo que el suelo obviamente de inflación va a ser más alto. Ya está. O sea, yo creo que a menos que tuvieses una recesión, como dice Diego, y que entrásemos en deflación y demás, pero que rápidamente se solventaría, como se ha solventado siempre, con déficit, o sea que saldría el gobierno. Y además es que hay que tener en cuenta, si a nivel político tenemos que tener en cuenta algo, es que ambos candidatos quieren mantener el déficit, es decir, van a mantener la política fiscal igual a como está ahora, altos déficits anuales en el entorno del 5% sobre PIB. Y dijo algo muy importante, no hay que escuchar a la Fed, y te lo he dicho antes, pero el otro día leía un tuit importante de, no sé si fue Christopher Waller o no sé quién lo dijo, pero o Kaspari soltó algo así como la tasa neutral, porque nadie sabe dónde está la tasa neutral, ¿vale? O sea, podríamos debatirlo, pero nos vamos a equivocar siempre. La tasa neutral, que es donde tendría que funcionar la economía en pleno equilibrio, donde tendrían que estar los tipos de interés para que ni esté sobreestimulada ni se enfríe. Dicen, la tasa neutral depende, soltó, de la política fiscal. Y estoy completamente de acuerdo. Es decir, si tú llevas altos niveles de déficit y consigo traes altos niveles de deuda, lo que vas a conseguir es que la tasa neutral sea un poco más elevada. Y de ahí que el mercado quizás esté asimilando o quizás esté aceptando tipos de interés más altos, ¿no? ¿Por qué no la economía se ha destruido con unos tipos de interés en el 3% cuando veníamos de tipos de interés negativos? Pues porque quizás la tasa neutral va en aumento, ¿no? Esto ya es lo que la Fed lleva diciendo durante años, porque va viendo que la tasa neutral cada vez es mayor.
y se va dando cuenta, ¿no? Entonces, creo que sigue dependiendo del déficit todo eso y a misma argumentación, es decir, si tienes un alto nivel de deuda, alto nivel de déficit, el suelo de tipos de interés real es más alto y el suelo de inflación es más alto también. Es decir, en vez de tener el tope en el 2%, creo que ahora el suelo es el 2%, 2,5%. Y eso es lo que el mercado está empezando a percibir. Y ya depende incluso, luego ya tendrás que barajar las medidas políticas que se lleven a cabo, ya sea control de precios, como quiere hacer esta tía, ya sea tarifas, como quiere hacer el otro. Esas medidas también tienes que ver cómo impactan la inflación y las expectativas de inflación serán quienes la marquen. Pero todavía es pronto para hablar de un rebote inflacionario cuando sí tienes los servicios muy pegajosos, pero es algo lógico, sobre todo los servicios en que están pegajosos en la parte de aseguradoras, servicios médicos que se suelen proyectar en avance, por delante, en la parte de vivienda este mes, pese a que fue un dato malo, la parte de vivienda desaceleró este mes hasta el 0,2% mensual, cuando venía acelerando al 0,4%. Diego ha dado un poco en el clavo y es lo que preocupa un poco con la inflación es si los servicios se mantienen pegajosos, que aceleran al 0,4 si excluyes vivienda en la medida supercore, y empiezan los bienes y la energía a repuntar, entonces tienes lo otro pegajoso que no ha terminado de desacelerar, los bienes reapuntando que venían siendo deflacionarios igual que la energía, y ahí entonces puedes toparte con una aceleración mensual un poco superior a lo que estimaba la Fed. Bueno, sí, por ahora sí. Por ahora no hemos visto los bienes. Sí, los bienes de consumo han empezado a acelerar 0,2, 0,1. La energía todavía no. Entonces, vamos viendo, pero por ahora yo lo que creo que tendremos que asimilar es un suelo de inflación que va a ser mayor. Y eso conlleva pues una erosión del poder adquisitivo al ritmo del 3% en vez del 2% anual. Un suelo superior porque tienes bastantes problemas geopolíticos, sanciones, temas de energía, o sea, muchas cosas que pueden afectar y además tienes que sumarle la inflación monetaria, tienes que sumarle esos déficits que están llevando a cabo los gobiernos, que al final es lo más importante. Y eso se traduce en una inflación pues del 3% sostenida más que del 2%. Y claro, quieras que no, pues es una cantidad bastante más importante, ¿no? Mira, ahora que dices todo esto, aprovecho con la erosión del poder adquisitivo para deciros lo de siempre. Y es que estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo y con que la manera de escapar de este mecanismo en el que nos van a llevar los gobiernos y los bancos centrales es movilizando el ahorro, intentar rentabilizar nuestro poder adquisitivo. Y esto lo digo porque dentro de una posición más conservadora que todo esto, que iba al hilo de lo de la erosión del poder adquisitivo, me parece interesante que discurramos en la situación del consumo. Javi, este informe que has podido leer de la Reserva Federal y que tanto Diego como yo, un poco a matacaballo, en cuanto nos lo has dicho, lo hemos mirado así lo más rápido que hemos podido, pero básicamente la Fed, en un informe que han firmado dos analistas, comenta por qué el país no entra en recesión y qué es lo que hace que el consumo aguante. En definitiva, ¿qué extraes de ese informe cuando lo has leído? Bueno, un poco confirma una teoría que planteábamos aquí en tu canal, Héctor, hace tiempo. Creo que también Diego lo ha comentado varias veces. Y es esa teoría de que, claro, yo percibía, o por así decirlo, es como todos los datos económicos de Estados Unidos han sido más resilientes de lo que se esperaban. Pero luego hablas con la gente, o ves lo que decía la gente, o analizabas el empleo en detalle y te dabas cuenta de que, bueno, el empleo aguanta, pero claro, la calidad del empleo está deteriorándose drásticamente. Es decir, la gente está necesitando 2 trabajos para sobrevivir. Y luego veías el consumo y claro, el PIB de Estados Unidos, que se supone que ha crecido al 3% real en el último, lo que supone un nominal del 5%, 5 y algo, que ha crecido el segundo trimestre a ese ritmo, pues depende un 70% del consumo. Es decir, la economía estadounidense es puramente de servicios, por eso el PMI manufacturero no ha afectado tanto a las nóminas, porque son un 10% las nóminas privadas manufactureras, y es puramente de servicios en la economía estadounidense y dependiente del consumo. Entonces decías, ostras, pero ¿cómo puede ser si la gente está diciendo que no puede consumir, que necesita 3 trabajos, etc.? Este informe lo que hace es que coge las ventas minoristas no se pueden medir por percentil de clase económica, porque las ventas minoristas las informan las propias empresas
en base a las ventas mensuales que han tenido, ¿no? Y dan el informe. Entonces, estos han hecho un informe encuestado con otra serie de parámetros directamente a las familias. Y han ido a diferentes familias de diferentes percentiles, es decir, clases bajas, clases medias, clases altas, clases muy ricas. Y les han preguntado cómo estaba su consumo y demás. Han validado estos datos correlacionándolos a las ventas minoristas para ver si realmente se podía extraer información. Y efectivamente está muy ligado a la encuesta minorista cuando reagrupas todas las clases de personas, ¿no? ¿Y qué se han dado cuenta en el informe? Pues se han dado cuenta un poco lo que todos pensamos, ¿no? O pensábamos, que es que las clases más bajas, es decir, las más pobres, son las que han reducido su consumo drásticamente. Es decir, ahí el consumo ha caído y está en niveles por debajo de prepandemia. Mientras que son las clases ricas y las clases medias las que han mantenido el consumo, las que están manteniendo que los datos económicos de consumo salgan tan elevados. Es lo que podríamos llamar de hecho, se ha acuñado el término desde hace meses de recession, ¿no? De recesión, de recession, pero rich como la palabra rico, ¿no? Y es porque al final lo que está pasando es esto. El consumo sí que se disparó en las clases más pobres cuando hubo las ayudas, los estímulos en 2020, porque empezaron a representar una gran parte de su ingreso disponible, pero una vez que eso se ha evaporado, y de hecho muchas ayudas se han evaporado también, se está viendo el efecto opuesto. Esto explica muy bien por qué estamos viendo los impagos en las tarjetas de crédito. La gente estaba preocupada porque, oye, las tarjetas revolving, que están a un 20% de interés o que llegaron hasta un 20% de interés, estaban impagando la gente sobre esas tarjetas, sobre esos préstamos a corto plazo. Bueno, pues es que las familias que más usan el crédito revolving, que te saca un interés muy elevado, son las clases más pobres. Entonces, a eso tiene lógica que estén impagando sobre esos créditos. Eso es lo que define y lo que, por así decirlo, demuestra este informe que se ha publicado esta última semana, que básicamente desglosando esto se ve claramente que las clases más ricas están manteniendo ese consumo por dos razones. Lo primero, porque como tienen activos y liquidez, la subida de tipos de interés les beneficia. Es decir, si yo tengo dinero y tengo activos y liquidez, la subida de tipos de interés me beneficia porque puedo sacar un 5% sin riesgo. Mientras que al que no tiene dinero y liquidez, que encima necesita pedir prestada, el crédito le ha subido de precio. Luego, aparte, tienes los que tienen activos financieros, se ha visto revalorizado el precio de los activos financieros y activos reales, incluida la vivienda. Eso ha permitido un efecto riqueza que hace que las clases más ricas puedan consumir. Y esto explica un poco esa divergencia de datos que a veces nos viene y de por qué las familias se estaban quejando. Y Powell salía muy populista, que ya te lo dije en tu canal, que Powell había sido un populista, porque todo lo que hace Powell, tome la decisión que tome, va en contra de las familias más pobres y más vulnerables. Tome la decisión que tome. Y parece que él es el culpable de que haya una inflación desmedida cuando el culpable es el gobierno. Es decir, él carga con la culpa, pero luego él parece que está solucionando algo y quiere vendernos la idea populista de que está ayudando a las familias subiendo tipos de interés, cuando la subida de tipos de interés les perjudica todavía más. Y así está el sistema. Sí. Que creen que esta cantidad de deuda, que todo se soluciona con deuda y con luego echarle la culpa al Banco Central, y al final lo que estás demostrando es que lo que estás haciendo es crear más ineficiencia y lo que estás haciendo es crear más inigualdad en las familias estadounidenses. Diego, ¿algo que aportar de esto? Ahora yo meto la cuña después. Pues la verdad es que confirmaba un poco lo que veníamos comentando. De hecho, ya a mitad, creo que fue en verano del año 2023, Edward de Solgen, de la casa de análisis Solgen, publicó un informe que ya nos venía a decir un poco esto, ya no tan centrado en los particulares, sino más centrado en el mundo corporativo. Ahí tenemos las pequeñas compañías, tanto Russell 2000 como el S&P 600, que coge las compañías pequeñas más rentables, que no ha alcanzado todavía máximos históricos. Cuando vemos al S&P 500 o al Nasdaq, como, oye, aquellos máximos de finales de junio de 2021, han quedado ya muy, pero que muy atrás. Por tanto, creo que es cierto. Al final, yo mido la fuerza del consumidor en tres patas. Yo llamo las tres patas del consumidor. Una, el ahorro. Hubo mucho exceso de ahorro desde la pandemia debido a las ayudas. Las familias que lograron, familias y las compañías que se beneficiaron también de estas ayudas y de esos tipos bajos, que lograron acumular riqueza, acumular dinero, se vieron muy beneficiadas por la subida de tipos de interés, como ha dicho Javi. ¿Por qué? Porque les pagan intereses. Y las compañías, las personas que necesitan financiación constante, no.
Y lo hemos visto, por ejemplo, con grandes ejemplos, como por ejemplo la crisis de la banca regional. Había una gran divergencia entre la situación de los grandes bancos y la situación de los bancos más pequeños. Es decir, no afecta igual una subida de tipos tan fuerte a unos bancos que a otros, ni a unas empresas que a otras, ni a unos particulares que a otros. Luego también otro punto importante del consumidor es el empleo. El dinamismo del empleo pues parece que se mantiene bastante sólido, pero la calidad, ahí vemos como el número de pluriempleados está en máximos, el empleo a tiempo parcial también está en máximos y el empleo está renqueando, ¿no? Podríamos decir, o al menos hay sospechas. En momentos datos siguen siendo muy sólidos, pero hay sospechas de que la calidad de ese empleo es bastante baja. Y luego la deuda de las tarjetas de crédito, que en el mes de agosto ya hemos confirmado un segundo mes en el año 2024 donde la deuda de tarjetas de crédito cae. Por tanto, cuidadito por aquí porque sí que es cierto que las tres patas del consumo están dando ciertas advertencias. Así que veremos a ver cómo evoluciona todo esto con las bajadas de tipos. Eso debería beneficiar a compañías en particulares que requieren financiación constante y a lo mejor pues les logra salvar un poco de todo esto. Por eso yo también comentaba que en caso de una recesión, que no sea evidentemente una recesión muy muy dura, yo creo que las pequeñas compañías van a ser las más rápidas en recuperarse, los particulares también. ¿Por qué? Pues porque ya han descontado mucho y rápidamente van a poder beneficiarse de esos tipos bajos, ¿no? Mira, 3 apuntes con respecto a lo que decís que me parece súper interesante y además aquí nos podríamos tirar horas. Hay que leerse bien este informe, ya os lo digo, y seguramente el vídeo lo vamos a tirar un poco por ahí porque me parece muy relevante. No ha salido en ningún medio de comunicación y ahí Javier del Valle ha estado aguililla, lo ha visto y ha dicho, oye, este informe es súper interesante y yo creo que lo es. Poco que añadir en lo que es el grueso de todo lo que decís. Con respecto al tema del crédito, es verdad que si veíamos los informes, por ejemplo, de Apollo Research de los tramos de percentiles más altos o más bajos dentro del volumen de ahorro de la sociedad norteamericana, veíamos que los percentiles más bajos estaban súper endeudados y cada vez más, y cada vez con más dificultades de pago. Y si veíamos los tramos, digamos, de percentiles o de la parte más alta, ¿no? De los que disponen de más ahorro, no estaba ese endeudamiento. De hecho, incluso si hacíamos la disección por generaciones, lo que veíamos era la generación boomer súper bollante en términos generales y la generación Z y millennial más endeudadas. En concreto, la Z. Eso suele pasar, que las generaciones más jóvenes se endeuden más porque tienen menos poder adquisitivo como para gastar, ¿no? Pero incluso haciendo por generaciones también se veía esa tendencia y lo que muestra es eso, ¿no? Que las capas sociales más bajas de menos poder adquisitivo son los que ya estaban sufriendo, incluso, y aquí lo dijimos en el canal, esta era la recesión de las clases bajas. Y sí que creo que se puede decir que hay una recesión en las clases bajas, son los que están más penalizados por el empleo, por el pluriempleo, por el trabajo a tiempo parcial o por el no trabajo. Son las clases más bajas las que están sufriendo esta situación de Estados Unidos. Eso por la parte del crédito. Luego el tema del ahorro, hemos hablado muchas veces del exceso de ahorro en Estados Unidos, el exceso de ahorro pandémico que se esfumó completamente. Alcanzamos un suelo y también según los últimos datos que hemos visto, dentro de ese suelo y ha habido subidas y bajadas, pero eso ha estabilizado en torno a un 5 y pico, un 4 y pico % el volumen del ahorro privado en Estados Unidos, y son niveles bajos, es cierto, pero no hay nivel más sangrante. Y también quizá esto me invita a la reflexión de lo que decía Javi, que a lo mejor es un nivel bajo porque también las clases más altas o medias están movilizando ese ahorro en otro tipo de activos, ¿no? Y al final a lo mejor no cuenta tanto como la liquidez, aunque yo creo que en el ahorro privado se cuenta todos los productos en los que se está invertido, pero en general, como hemos visto, caídas y subidas, no creo que sea tan relevante, pero sí que evidencia, pues eso, que hay una dispersión dentro de las diferentes clases sociales. Y por terminar, un dato curioso, yo creo, con respecto a la situación del consumo, hemos visto que las reservas de restaurantes en Estados Unidos están al nivel más bajo desde el 2019, desde antes de la pandemia. Pospandemia en 2021, por ejemplo, fue una locura en Estados Unidos, y yo he estado en ese periodo. O reservabas, como aquí en Madrid, ¿no? O reservabas o no pasaba nada. Y estamos viendo una cierta normalización. O bien que puedes ir a acudir a muchos sitios sin reserva, o que te encuentras lugares
que sí, que están llenos, pero que no están repletos y que te dicen vuelva mañana o vuelva el lunes, que no es fin de semana y puede usted comer el lunes, pero hoy no. Y sí que se está viendo cierta contención dentro de los restaurantes y es un termómetro, sin más, no indica nada, no indica que vayamos a contraernos ni mucho menos, pero sí que las reservas de restaurantes hayan vuelto a normalizarse y que incluso la tendencia sea a la baja, evidencia que hay parte de los consumidores, sobre todo clases bajas o clases medias bajas, que ya piden a casa o se hacen 2 huevos fritos para cenar, ¿no? Por decirlo un poco así suave, y restringen su consumo, ¿no? Es un poco lo que estamos viendo. No sé si queréis añadir algo más con respecto a este tema, Javi. Hay un dato paralelo al que comentas de los restaurantes. Apolo publicó el otro día uno que me pareció curioso, que era asistentes a un show en Broadway, a un espectáculo de Broadway. Y decían que estaba coincidiendo exactamente con la estacionalidad media y que por ahora se mantenía, ¿no? Ahí se puede un poco demostrar también. Obviamente depende de lo que mides, ¿no? Es más para diferentes tipos de público y diferentes clases sociales, pero al final se puede demostrar un poco que las clases más retail, más bajas, a lo mejor han sufrido más el consumo o paralizado más el consumo que las clases, que el consumo más elevado, ¿no? Ya bueno, aquí depende un poco de qué mides y es muy difícil medirlo en conjunto. Tenemos ventas minoristas mañana, de hecho, donde vamos a ver exactamente... El jueves. El jueves, donde vamos a ver exactamente qué es lo que ocurre. Hay cierta... A partir de aquí los datos van a ser muy difíciles de interpretar, tanto peticiones iniciales de desempleo como el dato de empleo antes de elecciones, como las ventas minoristas, porque tenemos que ver el efecto en ciertos estados, ¿no? Por el huracán, no solo Helene, sino también ahora por el huracán Milton, que va a empezar a afectar. Ya vimos, de hecho, en las peticiones iniciales de desempleo que se dispararon la semana pasada, que no todos los estados, lo cual es bastante sorprendente, porque, por ejemplo, Michigan tuvo un aumento bastante importante, Ohio también, que puede deberse a los despidos de Stellantis y demás, Washington, decía Diego, por los despidos de Boeing, pero luego otros estados sí que fueron afectados, Florida, Carolina del Norte y demás, por el huracán Helene. Entonces va a ser difícil a partir de aquí interpretar los datos, creo yo, por todos estos efectos. Ventas minoristas que en principio, si miramos, por ejemplo, el índice Redbook que se ha publicado hoy, que mide el gasto con tarjeta de crédito en centros básicamente comerciales y demás, en tiendas, pues ha mostrado que sigue creciendo al 5,6, creo, por ciento anual. Entonces sigue aguantando eso y veremos si en algún momento... Yo para mí, que si tuviese que concluir algo de este informe, es que las clases más bajas han sufrido una recesión o mini recesión, por así decirlo, o incluso podríamos llamarlo estanflación, ¿no? No creo que en general se haya sufrido una estanflación en toda la economía estadounidense, ni mucho menos, pero en las clases bajas creo que sí que han podido percibir lo que es ese sentimiento más de estanflación, con unos precios de vida súper elevados, unas tasas de financiación e incluso a corto plazo superiores al doble dígito, y teniendo que tener 2-3 trabajos para poderse pagar el día a día. A partir de aquí, bueno, lo ideal sería que el ciclo empezase a mejorar. Estamos viendo cómo el crédito privado empieza a incrementar. Entonces, lo ideal sería si conseguimos empezar ese ciclo o todavía desaceleramos un poco más. Pero vamos, ha habido una especie de, en mi opinión, ya desaceleración en las clases bajas, que se ha mitigado por las clases más altas y el efecto riqueza y al no tener un sector privado tan endeudado. Al haber tenido el sector público haberse endeudado por el sector privado. Ahora bien, las consecuencias son un suelo de inflación un poco más elevado en el largo plazo. Sí, de hecho, si me permites dar alguna pincelada de plena actualidad, que creo que cuadra muy bien ahora. Comentaba Javi antes lo de Cascari de tipo neutral más elevado, y Daily de la Reserva Federal acaba de decir lo mismo. Exactamente, sí. Se han puesto totalmente de acuerdo. Dice, el tipo de interés de los fondos federales está muy lejos de donde probablemente se establezca, pero luego dice, es probable que el tipo neutro sea más alto de lo que era. Dice que el tipo del 3% podría estar en torno al neutro. O sea que se confirma un poco esto que era un secreto a voces, la verdad. Pero no tienen ni idea, Diego, no tienen ni idea. No lo saben, suben los intereses, anda, el tipo neutral es más alto, porque yo he bajado 50 puntos básicos y el mercado me está diciendo que ahora establece el límite en un suelo superior. Ah, vale, pues entonces el tipo neutral es un poco más alto. Ahora dirán, venga, pues recortamos 25. Recortarán 25 y a lo mejor la economía empieza a desacelerarse un poquito y dicen, ostras, el tipo neutral está más bajo. Si al final la Fed no tiene ni idea. Totalmente.
No, esto se va a ir regulando. ¿Cuándo han acertado una tasa neutral? Pero las estimaciones de junio, nos decían que una bajada de 25 puntos básicos solo para el año 2024, y en la siguiente reunión ya se habían duplicado esas estimaciones con una bajada de 50 puntos básicos. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Sí. Y va a regularse acabar, va a regularse pues en función de las expectativas tanto de inflación como sobre todo económicas. Si ahora tenemos datos económicos que desaceleren, esto va a bajar considerablemente. Y otro puntito de actualidad, Héctor, es que está siendo una jornada bastante débil en cuanto a resultados empresariales. Hemos tenido a SML que caía un 15%, Louis Vuitton está cayendo ahora un 10%, también con los resultados un tanto debiluchos. La temporada de resultados que empieza ahora es bastante importante. Los 7 magníficos que estaban presentándonos unos crecimientos espectaculares de los beneficios, van a tener que normalizar esos beneficios, a ver cómo se lo toma el mercado también, que eso es un punto importante. Y nada, eso es lo que quería aumentar. Yo iba a añadir con respecto a lo que estabais diciendo que la solución compren oro ante las mentiras de los bancos centrales y los bandazos que van a dar durante los próximos años. Y bueno, es una broma, pero en realidad es real. Es una broma, pero es real, ¿no? Que yo creo que es... No es broma. Que es un activo que hay que tener, ¿no? En este contexto. Con respecto, ya por cerrar, ¿no? El tema macro y de datos que estamos hablando, lo que decía Javier de las peticiones iniciales de desempleo, que han sido sorpresivamente al alza, y lo que estamos comentando en general del mercado laboral. Yo por mi lado creo, y lo dije en mis cuentas, que si no me seguís, y si no seguís a Diego Puertas y a Javier del Valle, les estáis siguiendo en sus canales de YouTube y en sus cuentas, lo pondremos, bueno, a ver si Chris lo puede poner por aquí por el chat, sus referencias, y también en YouTube lo pondremos. Pero yo justamente comentaba, cuando salió el dato de la semana pasada, que fueron 258.000, que recordemos que a partir de 240, 250, son niveles como ya para decir, oye, ¿qué coño, con perdón, está pasando, ¿no? Si se sobrepasa ese nivel. Y yo dije, hombre, está el componente huracanes, además tenemos un grupo privado en el que los tres hablamos, y ese mismo día lo comentamos. Hostia, ¿qué ha pasado con este dato y tal? Y sí que dijimos, oye, el Milton no afecta, porque fue hasta el 5 de octubre el corte, y el Milton no afecta. El Helen también, pero tanto. Lo que dice Javi, dependiendo del estado, sonaba un poco raro, ¿no? De ver esos datos. Entonces, yo creo que los datos, sobre todo de las próximas 2 semanas, van a estar muy distorsionados, van a ser poco creíbles en términos normales, y que va a haber que esperar hasta dentro de 3 semanas para ver si el contexto es ascendente en las peticiones iniciales de subsidio por desempleo, o si han sido momentos puntuales, porque es cierto que estamos en un momento estacional que generalmente es positivo para el empleo por la contratación del Black Friday, de la campaña navideña, etcétera, y suele haber suelo en peticiones iniciales de desempleo sobre las 100 y pico mil largas o 200.000 en un ciclo normal. Claro, si no tenemos ese contexto, ahí sí que igual la retórica o la narrativa, digamos, de recesión, de inflación, hay que descartarla un poquito más y volver a poner en precio la de recesión. Insisto, si tenemos un escenario en el que no es coyuntural lo que ha pasado con el ciclo del empleo semanal. No sé a vosotros qué os parece, por terminar por todo lo alto el programa. Sí, va a ser complicado determinar, como bien dices, qué es trigo de paja, ¿no? Que se suele decir. Al final, sí que es cierto que podemos encadenar varias semanas con peticiones semanales iniciales elevadas, y eso ya nos hace elevar bastante el promedio de 4 semanas, que es un poco un indicador sin menos ruido, ¿no? Por tanto, también lo que puede afectar en la tasa de desempleo, recordemos que en julio tuvimos ahí efectos también que hizo saltar la tasa de desempleo considerablemente. Ahora hemos visto que se ha normalizado un poco, también entra en juego un poco este ajuste, un poco, no sé cómo se ha llevado a cabo, de septiembre, que le ha hecho caer al 4,1%. Por tanto, aunque no sea muy fácil de determinar, podríamos ver saltos que empezarían a preocupar al mercado. Y al final hay que tener en cuenta que el mercado lo que hace es descontar de forma exagerada una situación u otra. Es decir, ahora mismo el mercado o los rendimientos van al alza, quizás un poco descontando un riesgo de inflación de nuevo, y quizás en septiembre estaba descontando que iba a haber una recesión. Al final hay que ir jugando con lo que va descontando el mercado, y esas ineficiencias son las que realmente nos generan oportunidades, ¿no? Se dice que el mercado es esquizofrénico en el corto plazo, y es que eso es lo que de verdad genera oportunidades. Javi, por concluir.
Esa frase es brutal, la del mercado es esquizofrénico ahora mismo. No, sí, el mercado está comprando una narrativa u otra en cuestión de días. Es impresionante lo rápido que cambia la narrativa en el mercado. Iba a ser un año que más o menos percibíamos que si la inflación empezaba a ser la variable que ya no importaba, en los regímenes económicos te quedan dos posibilidades. O bien desaceleración a medida que desacelera la inflación, o bien Goldilocks, que es hasta ahora el que se ha mantenido, ¿no? Mantenimiento del crecimiento con una desinflación. Al final está peleándose entre esos dos regímenes el mercado, pero como dice Diego, lo está haciendo de forma muy esquizofrénica y de un día para otro parece ser que todo cambia, ¿no? Entonces, creo que todo depende mucho en este rebote, llegados a este punto, en este rebote cíclico que empezó en septiembre, donde se ponía un poco fin a esa desaceleración que veníamos viendo desde verano. Creo que depende mucho todo de China, de cómo evolucione China, de cómo evolucionen las materias primas y de cómo se lo tome el mercado, uniendo a las políticas que lleguen de cara a la Casa Blanca, de cara a Estados Unidos, ¿no? El mejor contexto, en mi opinión, en cuanto a independientemente de quién se quede la casa, de quién se quede la presidencia, creo que un Congreso dividido sería una opción muy, muy rentable para el mercado. A partir de ahí, pues bueno, ya tendremos que ver cómo surge. Pero sí, el mercado está percibiendo esa esquizofrenia constante. Ahora sí empezamos a ver, por ejemplo, anda, el estímulo chino no funciona, anda, el petróleo no rebota, porque resulta que al final los conflictos geopolíticos no escalan. Anda, pues el mercado empieza a dar señales de empleo otra vez malas por los huracanes o por lo que sea. Anda, pues vamos otra vez con la narrativa de recesión. Otra vez con la narrativa de que la Fed tiene que bajar tipos más rápido. Luego los datos rebotan. Ah, no, ahora vamos a decir que la Fed tiene que bajar los tipos más lento. El mercado está esquizofrénico así. Entonces, es un momento ideal para tener una cartera diversificada. ¿Crees que hay una recesión? Oye, coge póliza de seguro, ya sea oro o ya sea renta fija, porque podría darse un caso en el que una recesión la renta fija no te cubriese. Es una teoría hipotética que estoy trabajando, pero normalmente te debería cubrir, ¿no? Entonces, pues diversificar ahí y luego aparte pues tener acciones por si el mercado sigue empujando, ¿no? Pero al final mejor es estar quietecito, porque si nos vamos dejando llevar por la narrativa del mercado, cada día cambia y cada día se da cuenta de que es errónea. Te vuelves loco. Lo mejor es estar lo más pasivo posible y tocar lo menos posible este año hasta que las cosas se asienten, hasta que las elecciones terminen y hasta que veamos el cierre del año cómo se soluciona todo y sobre todo qué pasa en Asia. Asia está siendo muy importante de cara al movimiento que estamos viendo en Estados Unidos. Al final, yo el otro día hacía un vídeo un poco más especial hablando de la renta fija y de cómo se podría comportar, y ahora mismo podríamos decir que estamos en una curva de tipos más bien neutral, que lo que genera es sobre todo un momento un poco de incertidumbre, de inestabilidad, de ver un poco si se termina de desinvertir del todo, qué pasa con la economía. Yo creo que es un poco dentro de las curvas de tipos o las situaciones de curvas de tipos que nos podemos plantear, es un poco la más inestable, por un poco esa normalización de los tipos que debería de llevar a cabo. Por ahí es algo que considero bastante importante, y ha dicho Javi algo también que creo que es importante resaltar ya de cara a despedir, que es lo que ocurra en las elecciones, que el mercado está más pendiente de que haya un barrido o no, es decir, no le importa tanto si gana Trump o si gana Harris. Sí que es cierto que oye, en activos específicos seguramente sí, pero al final como los dos tienen una visión de aumentar o de mantener esos déficits, creo que puede estar más la situación de si se hace los republicanos o los demócratas tanto con la Cámara como con el Senado. ¿Por qué? Porque eso les permitiría llevar a cabo políticas de una forma mucho más libre que si hay un bloqueo. Bueno, por cerrar, yo creo que fantástico, y además se ha hecho cortísima la hora que hemos estado por aquí. De hecho, el Rojero decía que el programa ha sido corto con vosotros dos por aquí. A mí también se me ha hecho corto, yo creo que a vosotros también. Quiero dar las gracias a 01 Yamedo por suscribirte, a Absolute y a Mike BM también por suscribiros durante todo el directo. Muchísimas gracias. También preguntaba por aquí Manu Rujano, que le mandamos un abrazo, que si lo de la reserva de restaurantes es en Madrid o en Nueva York. En Nueva York principalmente es lo de las reservas, pero en Madrid yo me he encontrado sitios que ya puedes ir sin reserva, O sea, no es coña. Ya hay sitios que antes o reservabas o imposible y ahora puedes ir sin reserva. Muchos todavía no, claro está. Pero bueno, en fin, dependerá un poco de todo esto. Y en fin, gracias a todos los que habéis comentado y habéis preguntado por ahí. Lo dicho, si habéis visto esto desde YouTube, dejad vuestro like, suscribíos al canal si os ha gustado, dejad vuestro comentario de qué os ha parecido la charla, si queréis más charlas como esta, que me gusta mucho esa opinión personal. Dicho
Dicho esto, Diego y Javi, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Espero que hayáis estado a gusto. Un placer. Sin duda, cuando queráis. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos y nos vemos mañana. Estaremos también por aquí a las 5 de la tarde, hora española de la España peninsular. Estaré en solitario, ya veréis los análisis que vamos a hacer. No os lo perdáis porque va a estar muy interesante. Así que nos vemos mañana. Tenéis una cita por aquí que hay mucho que comentar. Un abrazo a todos y muy buena tarde.